Bienvenidos a este webinar especializado Road to Recovery y Adicción Sexual 101 que le ofrecemos todas las semanas a la comunidad hispana. Nosotros somos terapeutas en adicción sexual y queremos llevar un mensaje de fe, fortaleza y esperanza a todas las personas de habla hispana en el mundo entero que están luchando contra esta adicción sexual que es un tabú, de la cual no se habla mucho y de la cual da mucha vergüenza. Queremos exponer el tema, que lo podamos hablar de una manera honesta, pero de una manera seria, porque esto es un asunto que amerita la seriedad que manda. No es una poca vergüenza, no es un chiste, no es una falta de moral, no es una falta de voluntad ni siquiera. Es parte de la enfermedad de la adicción, que los dos componentes principales son obsesión y compulsión, que para la persona que lo está sufriendo saben que no es fácil simplemente decir voy a dejar este comportamiento y ya. Porque si fuera así, pues no hubieran personas sufriendo, tantas personas sufriendo de alcoholismo, de adicción a sustancias y de las distintas adicciones como la adicción sexual. En este caso, en estos momentos, la adicción a la pornografía, podemos decir que es una epidemia con el acceso al Internet de manera gratuita, que todo el mundo tiene un artefacto, un teléfono inteligente o una laptop, y por ahí se puede acceder a pornografía gratis, 24 horas al día, 7 días a la semana, y desde muy temprana edad ya los niños y los jóvenes están descubriendo lo que es la pornografía y eso va distorsionando lo que es la sexualidad y puede que caiga en lo que es adicción sexual. Pero antes de proseguir, vamos a leer las guías, a compartirles las guías del webinar. Las sesiones online que ofrecemos aquí en Sex and Relationship Healing, que es este website que ofrece esta variedad de webinars, no son terapéuticas. Esto no es una terapia y mucho menos una reunión de 12 pasos. Esto simplemente es una sesión informativa, educativa, y le damos la oportunidad a las personas que nos están viendo para que hagan las preguntas que tengan que hacer de manera escrita, porque es anónimo. La persona puede escribir abajito en la pestañita que dice Q y A, que es Question and Answers. Ahí nos escriben las preguntas, las dudas, nos pueden hacer sugerencias de qué temas quieren que nosotros podamos abordar eventualmente. Y ahí pues nosotros con mucho gusto lo que podamos contestar pues lo vamos a contestar. La imagen del participante no aparecerá en pantalla y al usar la ventanilla de Question and Answers pues no se viola el anonimato, sino que cada persona puede de manera anónima hacer su pregunta. Cuando se usa la ventanilla del chat, pues ya es otra, ahí se puede ver el nombre, por lo tanto no podemos garantizar el anonimato de la persona, por lo tanto recomendamos que se use la pregunta. Los webinars están disponibles en nuestro sitio en Sex and relationshiphealing.com. Ahí van a estar aproximadamente 4 semanas y luego de eso pues vienen nuevos webinars para que se puedan hacer espacio para nuevas sesiones. Vamos a presentarles a nuestro acompañante, nuestro conferenciante que nos acompaña toda la semana, Joel Ventura. Adelante, Joel. Muy buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Como dice Humberto, el tema de la adicción sexual es un tema serio y que cada vez cobra más auge y más necesidad. Es más pertinente que hablemos de estos temas. La compulsión sexual, hoy mismo estaba hablando con una persona y me pregunta cuán necesario es que hablemos de estos temas y yo le comentaba, antes para tu ver pornografía tenías que alquilar pornografía, era comprada, tenías que invertir dinero para poder comprarla. Hoy en día es gratis, es tan y tan accesible que hace que cada vez con menos edad están viendo
pornografía. Ya desde 4 o 5 años están siendo expuestos los niños y niñas a la pornografía. Y como decía Humberto, eso pues aumenta el riesgo de que pueda convertirse en una adicción, en una compulsión. Sí, gracias, Joel. Efectivamente, tenemos que estar bien alerta, como hemos venido hablando en los anteriores webinars, de que tenemos que estar alerta de los niños y los jóvenes, porque hoy día pues todos tienen una computadora en su bolsillo con acceso ilimitado a todo tipo de imágenes, y entonces pues los niños se van al cuarto, a la habitación, y están tranquilitos con la puerta cerrada, y los padres pues estamos muy contentos porque los niños no están en la calle corriendo peligro. Pero lo que no sabemos es que pueden estar viendo pornografía, desarrollando una adicción a la pornografía que eventualmente les va a traer grandes problemas. Por eso es que tenemos que hablar este tema, para dejarles saber a las personas, porque con la educación nosotros podemos sí impactar a nuestros seres queridos y a toda la comunidad hablando el tema de que esto es un peligro real, de que hay que tener mucho cuidado con acceder a estos sitios. Nosotros no estamos en contra de la pornografía, porque es como el alcohol, el adulto que se pueda tomar un par de tragos y no le hace daño, pues no hay problema. Pero si se convierte en alcoholismo, pues entonces ya se convierte en un problema que tenemos que estar vigilantes. El tema de hoy, que son las causas de la adicción sexual. Y la pregunta que se hace cualquier persona que tiene esta problemática, esta condición: ¿por qué yo? ¿Por qué me ocurre esto a mí y no le ocurre a la otra persona? Puede ser que en una familia de 5 hijos, uno sea adicto al sexo y los demás no hayan desarrollado el problema. Y ese que lo desarrolló se pregunta: ¿por qué yo? Bueno, para ir entendiendo poco a poco, tenemos varias razones. Saber por qué razón eres adicto al sexo no va a curar ni a controlar la adicción sexual, pero puede proveer una reducción de vergüenza significativa y más aún autocompasión. Nosotros decimos esto porque primero tenemos que educarnos, saber qué es la adicción sexual, y la persona que la tiene poder aceptar que tiene un problema. Una vez identificado, es más fácil aceptarlo, porque si no se está identificando, es como una persona que va al médico y el médico dice: no sé lo que usted tiene. Hemos buscado todos los libros existentes y no logramos dar con la causa de la enfermedad. Pues ahí no se puede hacer nada. Pero una vez la persona ha identificado las características de la adicción y logra identificar que sí tiene problemas de adicción sexual, pues ya tenemos un paso adelantado, porque ya la persona puede empezar a trabajar en su proceso de recuperación. Pero como acabo de decir, el saberlo no es suficiente para recuperarte, para que la persona se pueda recuperar. Tiene que buscar la manera de tratarse. Hemos hablado en varias ocasiones de los grupos de 12 pasos, como Alcohólicos Anónimos, en el caso que nos compete a nosotros, Adicción al Sexo, grupos de 12 pasos, Sexoadictos Anónimos, y hay otros más, y la terapia especializada. Van de la mano. Esa es la sugerencia que nosotros le podemos dar a una persona que quiera comenzar a trabajar en su recuperación y tener una vida feliz y una sexualidad saludable. Porque nosotros en ningún momento estamos diciendo que se detenga la sexualidad y que no se pueda disfrutar más. Todo lo contrario. En la adicción sexual no se disfruta la sexualidad. Se está teniendo un comportamiento obsesivo compulsivo que la persona se esclaviza. La persona llega al punto en que no quiere seguir con este comportamiento, pero ya no tiene el control, ya lo perdió, y añora poder tener una sexualidad saludable con su pareja o solo, pero ya el descontrol es tal que ya no puede recuperar por su cuenta. Por lo tanto, al empezar un proceso de recuperación, queremos decir, dejar la adicción y retomar o comenzar una sexualidad saludable.
hay esperanza para disfrutar de una sexualidad. Vale señalar que algunas personas son vulnerables a la adicción, mientras otras no. Lo que estábamos hablando ahorita, en una familia, bueno, pues vamos a poner el ejemplo del alcoholismo o las drogas. En una familia de varios hijos, puede que uno sea alcohólico o uno se convierta en adicto a drogas y tú te preguntas, pero ¿cómo va a ser? Si tienen los mismos padres, se criaron en el mismo sitio, tienen unas características similares, pero hay unas circunstancias que pueden rodear de que esa persona pudo desarrollar alcoholismo o adicción a droga o adicción sexual y las otras no. En los estudios, bueno, se hizo un estudio de 2 niños de 12 años y cómo uno desarrolló la adicción a la pornografía y el otro no. Este estudio es más amplio, pero lo vamos a resumir aquí. Los 2 descubrieron revistas pornográficas cuando eran adolescentes. Ya esos niños son adultos, pero este es el historial. Los 2 descubrieron revistas pornográficas cuando eran adolescentes. Los 2 se maravillaron cuando vieron lo que vieron porque nunca habían estado expuestos a ver ningún tipo de actividad sexual. A los 12 años fue un impacto. Pues empezaron a mirar esa pornografía con mucho interés, practicaron masturbación cada uno y luego uno de ellos no quiso continuar viendo la pornografía y el otro sí continuó y quiso ver más y quiso seguir explorando hasta que se desarrolló una adicción sexual. Por lo tanto, esto no es que todo el mundo que tiene acceso a la pornografía va a desarrollar adicción. O sea, tenemos que estar claros. Es como el que se da un traguito y no le gusta y dice, no me gustó esto, yo no lo vuelvo a tomar. Sin embargo, otro lo probó por primera vez y le encantó y va a querer seguir tomando. Pues es lo mismo. Adicción, es una sola adicción con múltiples manifestaciones, como hemos hablado anteriormente. Con el alcohol pasa lo mismo. No todo el que lo prueba se convierte en alcohólico. También hay circunstancias que hacen que una persona se pueda convertir en alcohólico y vamos a ver esas circunstancias ya mismo. Hay cantidad considerable de investigaciones acerca de las causas de la adicción. Los científicos han identificado 2 categorías principales de riesgo. Una son factores hereditarios, o sea, factores naturales. Se dice que la enfermedad de la adicción es hereditaria, pero por supuesto, no todo el mundo la hereda. Es como cualquier otra enfermedad, como el cáncer o enfermedades del corazón, que uno de los miembros de la familia heredó la enfermedad y se va pasando de generación en generación. Y la otra categoría es la crianza o el ambiente, como donde se crió esa persona o las circunstancias que esa persona vivió para que entonces llegara a desarrollar una adicción. Y las vamos a ver más en detalle. Vamos a hablar primero de la naturaleza o factores hereditarios. Y voy a tocar el primer punto para dejar a Joel que nos abunde, porque Joel ha trabajado mucho con la situación del trauma y esto tiene que ver con factores genéticos y factores de trauma. La genética y el riesgo para la adicción. Varias mutaciones genéticas pueden directamente aumentar o disminuir el riesgo de la adicción, usualmente alterando el modo en que una sustancia como el alcohol se experimenta y es procesado en el cuerpo y en el cerebro. Quiere decir que estamos hablando de mutaciones genéticas. Esto puede parecer muy científico, no vamos a entrar en eso porque lo queremos mantener en un lenguaje simple. Pero sabemos que existen mutaciones genéticas que son las causas de diversas enfermedades hereditarias. Y con la adicción también se han identificado mutaciones que hacen que una persona desarrolle adicción y otra no. Por lo tanto, eso es un factor. Un estudio relaciona a la adicción con varias variaciones genéticas específicas
que afectan los receptores de dopamina. Y ya habíamos hablado de la dopamina, que es lo que el cerebro produce, que es la droga de placer, que entonces la adicción sexual dispara esa droga, y a eso es que el adicto al sexo le causa la enfermedad de la adicción. Esta mutación genética, que esencialmente amplifica los efectos placenteros de las sustancias y comportamientos adictivos, incrementa el riesgo no solamente de alcoholismo, sino de las demás manifestaciones de adicción. Así que ya tenemos mutaciones genéticas por un lado y variaciones genéticas específicas que afectan los receptores de dopamina, que son los que hablamos en la conferencia anterior, de que son los que están creando el efecto de placer que un adicto al sexo busca repetir una y otra vez. Así que hay que estar claro en que existen y cómo operan estos componentes naturales. Los efectos genéticos también pueden contribuir a la adicción de manera indirecta. Bueno, ¿cómo es esto? La genética es un factor de numerosos desórdenes psiquiátricos: depresión, ansiedad, déficit de atención, desórdenes de pánico, desorden bipolar, fobia social, etc. No es sorprendente que para muchas personas viviendo con estos desórdenes escogen automedicarse con cualquier actividad adictiva, con cualquier manifestación adictiva. Con el tiempo se pueden convertir en comportamientos compulsivos. O sea que aquí tenemos otro factor. Podemos preguntar qué viene primero, el huevo o la gallina. ¿Viene la adicción primero y la depresión después? Posiblemente, pero en muchos casos vienen estas condiciones primero. Niveles altos de ansiedad, preocupaciones, cargas de diferentes maneras, como hablamos la otra vez, cargas económicas, presiones del trabajo, presiones de la vida diaria, que hacen que la persona quiera un alivio, y automedicarse se convierte en una opción que muchas personas lo utilizan. Otros ejemplos de efectos indirectos de la genética en la adicción son las características de impulsividad, toma de riesgos, búsqueda de novedad y reacciones anormales al estrés. Y por ejemplo, en toma de riesgos, vemos que hay personas, nosotros todos conocemos personas que son bien arriesgadas. Personas que diríamos que no le tienen miedo al peligro, que hacen cosas que la mayoría nos mantenemos más comedidos, pero esas personas que se arriesgan muchísimo también tienen una genética propensa a las adicciones. En muchos casos, cuando vemos personas hiperactivas que siempre están buscando qué hacer y muchas veces quieren más y más aventura y más riesgo, pues esa persona tiene posiblemente una mayor probabilidad de desarrollar una adicción eventualmente. También tenemos el otro factor que se ha identificado, que es la crianza o el ambiente. Ya dijimos los factores hereditarios que no controlamos, porque nadie puede controlar lo que heredó. Nosotros somos lo que somos y llegamos con nuestras características visibles y las no visibles que están dentro de nosotros, que entonces pues ahí puede que haya para desarrollar la adicción. Pero el ambiente también juega un papel muy importante, y por eso es que tenemos que estar vigilantes, porque nosotros sí podemos tomar controles para que el ambiente sea propicio, para que la persona, el niño y el joven puedan desarrollarse sanamente con el menor riesgo posible de desarrollar adicciones. Y una de las maneras que los científicos han estudiado la diferencia entre la genética y la crianza es estudiando hijos adoptados. Curiosamente, la pregunta típica es: ¿qué ocurre con los hijos de alcohólicos si son adoptados por personas que no abusan del alcohol?
y hay unos estudios muy interesantes. Los investigadores han encontrado consistentemente que las personas con padres biológicos alcohólicos son más propensas a desarrollar alcoholismo. No necesariamente tiene que ocurrir, pero con toda probabilidad ocurre. Quiere decir que aunque estos niños sean criados en hogares sanos, pero la herencia se viene arrastrando, como dijimos ahorita, y pueden desarrollar el alcoholismo de todas maneras. Joel, ¿nos iba a abundar algo hasta ahora de lo que hemos hablado? Sí, mira, el doctor Patrick Kearns menciona dos estudios bien interesantes de cómo se ve esto de la genética. Uno de ellos es sobre nietos de personas que vivieron el Holocausto. Judíos que sufrieron toda esa tragedia del Holocausto presentaron síntomas de estrés postraumático, de PTSD. Estamos hablando de nietos que no vivieron el Holocausto, pero estaban con un estrés postraumático como si ellos lo hubieran vivido. Igual forma, nietas de mujeres afroamericanas que sufrieron abuso sexual de sus amos, que estamos hablando de personas mujeres que sus abuelas fueron esclavas y sus amos abusaron sexualmente de ellas. Sus nietas presentan síntomas de PTSD, de trastorno de estrés postraumático, y es algo pues que refleja cómo la genética pues puede ser hereditaria a una serie de enfermedades y de trastornos. En este caso estamos hablando de trastornos de estrés postraumático, pero lo mismo sucede pues con las adicciones. Sí, gracias, Joel. Exactamente, doctor Patrick Kearns, que es un pionero en el tema de la adicción sexual y de todos los factores que contribuyen a desarrollarla, ha hecho múltiples estudios y nosotros pues nos hemos podido beneficiar para entender mejor de dónde sale esto. Por eso es que recalcamos que la adicción se puede coger de manera liviana y decir, es una poca vergüenza, tú lo puedes dejar cuando tú quieras, es porque tú no tienes, tú no tienes madurez. Hay múltiples maneras de quitarle validez al problema real, al problema serio, que es la enfermedad de la adicción. Para añadirle a esto, estudios comparables se han conducido para la cocaína, la nicotina y los opioides con resultados similares, llevando a los científicos a concluir que en un promedio el 55% de riesgo es genético y el 45% es por razones de crianza. Casi la mitad. Quiere decir que no podemos controlar la genética porque pues, todavía no hay la ciencia para hacer eso, pero sí los factores de crianza podemos estar vigilantes para tratar de prevenir. Y eso sí lo podemos hacer. Los niños abusados o descuidados tienen un alto riesgo para la adicción independientemente de las causas genéticas. Mientras más el niño ha sido traumatizado, mayor las probabilidades de reacciones adversas tales como la adicción. Y es obvio, cuando la persona es abusada, sabemos que un gran por ciento de los adictos han sufrido trauma. Por lo tanto, si hay abuso emocional, físico, sexual en la niñez o juventud, pues por supuesto que sí, que la propensidad a desarrollar adicción es enorme. ¿Nos quieres abundar un poco más en esto, Joel? Sí, mira, quería abundar en el tema de la genética. Una de las cosas que sucede es que, como tú dijiste, esto no va a sanar a la persona. El que la persona, o no va a curar la adicción, el que la persona pueda conocer su raíz, pero ayuda con la vergüenza. Ayuda mucho con ese manejo de la vergüenza. Y una de las cosas que hacemos en terapia es utilizar un árbol genealógico. Un árbol genealógico, lo que hacemos es que la persona que está en terapia
empieza a identificar sus abuelos, sus padres, sus tíos, las personas que lo criaron o sus hermanos, y empiezan a identificar si había adicción, si había uso de alcohol, si había, por ejemplo, promiscuidad o adicción al sexo. Y ahí entonces la persona comienza a ver que esto no nació con él o con ella, sino que es algo que viene de atrás, que viene de sus antecesores. Y esto ayuda a que la persona pueda ver dos cosas. Una, que está la genética por un lado, pero también está el ejemplo, porque no todos aprendemos a través del ejemplo. El ejemplo, hay un refrán que me encanta que dice, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Las palabras podemos decirle como padre a nuestros hijos, no fumes o no bebas alcohol. Si tenemos un cigarrillo en la mano mientras les decimos no fumes, le estamos dando un mensaje contradictorio y nuestros hijos van a hacer lo que nosotros hacemos más que lo que le decimos. Así que es bueno y tiende a ser un alivio en nuestros clientes en la terapia cuando ellos pueden ver, mira, es que fui abusado, fui maltratado, además el ejemplo de mi familia fue este, así que es obvio y es normal que yo aprendiera todas estas conductas, yo aprendiera a manejar las dificultades y a manejar las emociones de igual forma que lo hacían mis padres. Y en ese sentido es un alivio, no es una excusa. Aquí no estamos buscando excusar un comportamiento y decir, pues, eso fue lo que te enseñaron tus papás, o pues, tú viviste abuso, así que tienes licencia para matar. No, eso no es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es tratar de calmar o de manejar esa vergüenza que da mucho a los adictos al sexo. Pero tratamos de también instalar responsabilidad y enseñar a la persona que sí, hay un proceso de duelo, hace falta sanar unas heridas, pero ya hoy en día hay opción. Ya no tenemos que seguir recayendo en estos comportamientos porque hay maneras de poder manejar las dificultades y las emociones de forma saludable sin tener que acudir a esta compulsividad y automedicarnos. Gracias, Joel. Y quiero, ahora que tú acabas de mencionar algunos factores, quiero que hagamos un paréntesis para hablar específicamente de circunstancias que afectan a nuestra comunidad hispana específicamente. Y yo puedo identificar el machismo como un factor que afecta a nuestros niños, porque si el machismo se sigue perpetuando, si no detenemos ese tipo de crianza, bueno, pues, ¿qué cosas, qué características podemos decir del machismo? Bueno, el macho bebe o usa droga, porque el que no bebe no es macho. Eso por lo regular, ¿verdad? No se da en todas partes, pero es bastante característico de nuestras comunidades hispanas. Hay que beber. Y el macho tiene mujeres. Si no tiene varias mujeres, no es tan macho. Y podemos pensar, no, pero ya eso no es así. Bueno, pues yo te puedo decir que todavía en muchas de nuestras comunidades hispanas eso se hace. Ese es el pensamiento. Fíjate, en la doble vara, cuando la niña es adolescente, pues se le cuida mucho y hay que cuidarla del novio y tiene un solo novio, si acaso. Pero cuando es un varoncito, un niño, la pregunta clásica, ¿cuántas novias tienes? ¿Cuántas novias tienes? Pues entonces ya ese niño va creando en su conciencia, espérate, que yo puedo tener varias novias. Con una no es suficiente. Y yo puedo consumir drogas y yo puedo consumir alcohol porque eso es lo que hacen los machos. Quiere decir que ya le estamos dando un mensaje distorsionado a un niño desde pequeño
de que para ser macho, pues hay que consumir algún tipo de sustancia y hay que expresar una sexualidad de manera distorsionada. Y eso es bueno que lo tengamos identificado, porque nosotros nos estamos dirigiendo a nuestra comunidad hispana. En nuestra comunidad hispana hay mucho alcoholismo, mucho consumo de drogas y mucha adicción sexual. Y sobre todo, eso está cubierto por lo que hemos hablado anteriormente, la negación. Y como lo hace mucha gente, pensamos, se normaliza. Pensamos que es normal, que es natural. ¿Cuántas veces hemos escuchado que el hombre es de la calle y la mujer de la casa? Ah, no, él es hombre, él puede salir y hacer lo que quiera. Pero cuando lo analizamos de manera prudente, nos damos cuenta de que eso no es así. De que hay reglas por igual. Porque sea varón no quiere decir que tenga licencia para hacer lo que quiera. Tiene que haber prudencia, tiene que haber ser comedido y vigilante ante al desarrollo de conductas adictivas. ¿Ibas a comentar algo, Joel? Mira, Humberto, quería comentar sobre un caso que tuve donde cuando esta persona, desde que era niño y adolescente, tíos que tenía y primos que eran mayores que él, le empezaron a enseñar a ser un mujeriego. Empezaron a, como si fueran coach, y empezaron a darle consejos, como por ejemplo, no te enamores, enamorarse de bobo, porque si te enamoras, pues vas a sufrir. No tengas novia, porque si tienes novia te vas a atar a una, si tienes amiguitas, puedes tener todas las que quieras. Pero mira qué interesante lo que le sucedió a esta persona, que cuando él conoce a una muchacha que sus primos le presentan, con todos estos consejos de no te enamores y no tengas novia, lo primero que le pasa es que él se enamora. Entonces, cuando hay una ruptura en esa relación, cuando él se hace novio de la muchacha, luego la muchacha rompe con él, valida todo lo que le dijeron sus primos y sus tíos, porque le habían dicho, no te enamores porque si te enamoras vas a sufrir, no tengas novia, y entonces ahí comienza pues una vida de promiscuidad, porque como tú acabas de decir, lo que le enseñó la sociedad, él lo validó, y entonces pues se tiende a, en el caso de esta persona, con esos con más, añadiendo otros traumas que había vivido, pues la compulsión sexual se empieza a dar, se empieza a dar una vida de promiscuidad, pensando que cuando llegara a cierta edad iba a parar de ser promiscuo, pero no se estaba dando cuenta que estaba más que haciendo un hábito, se había convertido en una compulsión. Así mismo, Joel, y más aún, yo he sabido de casos que los padres llevan a los hijos adolescentes a prostíbulos. Uh-huh. Porque ellos tienen que aprender a ser machos desde adolescentes, pero los están enseñando de la manera incorrecta, porque entonces esa cuestión de llevarlos a un prostíbulo, muy probablemente mucho antes de que estén preparados emocionalmente, aparte de que estamos fomentando entonces el mercado sexual, que es la explotación a la mujer, que también es parte del machismo. O sea, que aquí estamos trabajando con una serie de cosas que tenemos que ir cambiando como sociedad. Sí. Porque lo que hay detrás es el perpetuar adicciones. Y muchas veces este tipo de festín sexual va acompañado de consumo de alcohol y drogas. Uh-huh. O sea, que se reúnen todos los factores de utilización de la adicción en todas sus manifestaciones. Sí, mira, y un momento, creo que esto enriquece la conversación, hablar de casos que hemos visto. Otro de los casos, esta persona, su hermano, le dijo a sus papás que era gay, y era su hermano mayor. ¿Qué pasa? El padre, para tratar de ayudarlo a que su hijo menor no saliera gay, ¿qué hace? Le empieza a dar pornografía. Y empieza a permitir
que traiga mujeres a su casa, que tenga encuentros sexuales sin medida, sin precaución, siendo un adolescente. ¿Y por qué? Porque dijo, pues, yo prefiero que sea un mujeriego a que sea gay. Entonces, todas estas creencias distorsionadas pues, de mucho, como tú decías, del machismo, pues piensan por un lado que están resolviendo un problema, entre comillas, pero no saben que están creando otro problema. Están creando un problema que ellos no se están dando cuenta. Bueno, para empezar, el primer problema es el machismo. Uh-huh. Que vienen con esta idea de que el hombre tiene que ser mujeriego y no puede ser homosexual. Y eso, pues, con educación, poco a poco se va trabajando para dejarle saber a los padres que el hijo tiene que vivir su vida a su capacidad emocional y que la sexualidad va a llegar eventualmente, que no hay que fomentarla más temprano o más tarde. La sexualidad va a llegar y el hijo o la hija va a tener una sexualidad eventualmente y hay que enseñarle una sexualidad saludable y una sexualidad responsable y hay que respetar las orientaciones sexuales que no son iguales en todo el mundo. A mí me llamó la atención y esto es otro tema, pero es dentro de la sexualidad, una frase que decían en el instituto, en uno de los institutos donde yo estudié, que hay tantas orientaciones sexuales como caras. ¿Qué quiere decir eso? Que cada persona tiene una orientación sexual distinta, porque no es, a todo el mundo le gusta algo diferente. Algo físico de la pareja o algo emocional de la pareja o alguna característica de la pareja diferente. Ninguno tenemos un libreto con que esta es la orientación sexual que debe tener todo el mundo. Eso no existe. Por lo tanto, y el machismo es bastante crudo y bastante arrogante en ese aspecto, porque el machismo pretende que todos los hombres sean de esta manera y que todas las mujeres sean de esta manera. Y son cosas que tenemos que ir venciendo, que tenemos que ir rompiendo esas barreras y liberalizando un poco y entendiendo mejor y educándonos más para nosotros poder ayudar a nuestros hijos y a las próximas generaciones a que no caigan en estas ignorancias que eventualmente causan estos problemas. Tenemos una pregunta. Exacto. Sí, nos preguntan, alguien que acaba de sintonizar, nos dice, llegué tarde, pero me interesa saber más sobre el factor genético de la adicción. Pues estábamos hablando que ambos factores están involucrados. Siempre ha estado este debate de si es genética o si es crianza, si es el ambiente o si fue la naturaleza. Y se ha encontrado evidencia de que la genética juega un rol en todas las adicciones, pero también se ha encontrado que el ambiente y la crianza también afecta. Y son ambas cosas tenemos que tomarlas en consideración en el proceso terapéutico. Sí, gracias, Joel. Vamos rapidito porque tenemos bastante material para hoy. Bueno, como para darle formalidad a lo que tú dijiste de la exposición temprana, estudios numerosos indican que a menor edad la exposición mayor es el riesgo de adicción. En las casas donde al nene le dan alcohol o drogas o pornografía a temprana edad, con mayor probabilidad está en riesgo de adicción. Y esto es para cualquier manifestación adictiva. Una encuesta reciente entre adictos al sexo adultos, y esto curiosamente antes de que viniera el internet, porque ya son adultos y cuando eran jóvenes no existía el internet, reveló que el 41% comenzó a ver pornografía antes de los 12 años.
de los adictos al sexo. O sea, que el ver pornografía a temprana edad, hay un factor ahí significativo para el desarrollo de una adicción. Sí, mira, Humberto, Adelante. sobre eso es importante ver cómo esos números de exposición por primera vez a pornografía han ido bajando. En ese estudio que mencionas era a los 12 años. Sí. Ya hoy en día oficialmente son a los 9 años de edad que por primera vez nuestros hijos van a ver pornografía, aunque nosotros tratemos de evitarlo. Y se ha encontrado, hay expertos como Josh McDowell que dicen que ellos entienden que eso ha bajado ya a los 6 años. Y yo y otros colegas en Puerto Rico hemos tenido la experiencia que ya desde los 4 años de edad Sí, bueno, están expuestos. como dijimos, un niño le compran un teléfono inteligente, le compran una tablet, le compran una laptop y el nene se entretiene. Y el padre no puede estar 24 horas al lado del niño. El niño está entretenido con su juguete, pero ese juguete está cargado de material pornográfico. Y muchas veces los padres, por ignorancia o por dejadez o por descuido, pues no están pendientes de qué están viendo esos niños a través de las pantallas. Así que el riesgo es real. El doctor Carnes, Patrick Carnes, predijo un tsunami de adictos a la pornografía en un futuro no muy lejano. Él dice que esa es la adicción del momento, que esto es epidémico y ya no es raro imaginarse, ya que todo niño hoy día a temprana edad le compran un aparato electrónico con acceso a internet. Así que la vigilancia tiene que estar cada vez mayor. Y Humberto, quería comentar que la industria pornográfica, que es un negocio, como cualquier negocio, quiere tener más clientes. Y ellos ya saben que a más temprana edad sea expuesto una persona a la pornografía, las probabilidades de tener un cliente para el resto de su vida son mayores. Yo tengo un taller que se llama Si no le hablamos de sexo a nuestros hijos, Google lo hará. Porque la realidad es que otro de los temas es que el sexo es un tabú, no lo hablamos, y entonces nuestros hijos lo van a aprender, si no es con nosotros, lo van a aprender con el internet. Y una de las cosas que hace la industria pornográfica es que envía correo electrónico no deseado a menores de edad, porque, y vamos a pensar en esto, ¿cuántas veces usted ha estado haciendo búsquedas de internet que no tienen que ver con sexualidad, ya sea en YouTube, ya sea en Google, y de momento salen páginas o pornográficas o sexualmente explícitas? Y eso le sucede a nuestros hijos también, no solamente a nosotros como adultos. Y lo que nosotros queremos llevar como mensaje es la prevención, porque no estamos diciendo que la tecnología es mala, no estamos diciendo que no dejemos que nuestros hijos tengan a lo mejor equipo electrónico con acceso a internet, pero tenemos que cuidarlos, tenemos que tomar unas medidas con unos filtros y tenemos que orientarnos, y eso es parte de lo que más adelante vamos a estar hablando en detalle en otro de Claro. los web. Y no mencionaste Facebook, Exacto. que también tiene de todo. Muchas veces la edad de la primera vez de uso o conducta y la inestabilidad familiar están directamente relacionadas. Tales casos, entre otros factores de riesgo como abuso, negligencia, crianza inconsistente, etcétera, pueden ser el puente en el desarrollo de la adicción. Y aquí vamos a entrar en lo que es trauma y adicción. Hay un eslabón incuestionable entre el trauma en la niñez y los síntomas y desórdenes en la adultez, incluyendo la adicción. Es incuestionable, o sea, si hubo trauma, hay consecuencias que las tenemos que ir identificando y para poder irlas trabajando. La autora, doctor Christine Courtois, nos provee una descripción breve de la definición de trauma. El trauma es un evento o experiencia que es física o psicológicamente abrumador para el individuo expuesto. Y cabe señalar que incluye ser testigo, porque no es tan solo haber sido víctima
directamente, sino que podemos haber observado una situación que nos puede haber ocasionado un trauma, como haber observado un asesinato. Pues eso es traumático, obviamente. Es traumático para un adulto, pero para un niño o un joven es mucho más, porque la capacidad no está. La capacidad de procesar un evento que te mueva, que te impacte, no está. Y entonces ese trauma, por lo regular, se esconde. Para que no nos afecte tanto, ese trauma lo escondemos y nos empieza a trabajar tras bastidores. Y entonces es muy atractivo un alivio para el trauma que tengo, y entonces pues la adicción viene al rescate aparentemente, pero con las consecuencias negativas que hemos hablado. Entonces, está el trauma impersonal, como dice en la pantalla, actos de Dios, tales como desastres naturales o estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. ¿Qué nos puedes decir de este tipo de trauma, Joel? Sí, definitivamente, lo primero que viene a la mente es el huracán María. Exacto. Estoy teniendo cada vez más casos de personas que están sufriendo ataques de pánico. Y Perdona, Joel, perdona, ¿dónde fue el huracán María? En Puerto Rico. Ok, sí, está bien. Sí, sí. Ciertamente, los desastres naturales, accidentes, son cosas que pueden ser traumáticas. Y como más adelante vamos a estar explicando, lo que es traumático para uno no necesariamente es traumático para otras personas, pero no podemos negar que el trauma es parte, bien que se ha encontrado una alta relación entre el trauma y distintos trastornos, incluyendo las adicciones. Claro. Y otro ejemplo puede ser que estás en un centro comercial o, bueno, lo que ocurre en los Estados Unidos, las matanzas en escuelas, en una iglesia. O sea, tú te imaginas tú estar en una iglesia que es un sitio que tú sientes que estás en el mejor sitio, en el sitio más seguro, y que venga una persona de afuera y tirotee y mate a unas cuantas personas. El que sobrevive va a tener un trauma por el resto de su vida, porque eso es un impacto demasiado grande. Eso es lo que decimos aquí, estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Ha habido tiroteos en escuelas, en centros comerciales, en todas partes. Quiere decir que son cosas que nosotros no tenemos control ninguno, que pues ocurren. Un accidente de automóvil. Nadie quiere un accidente, nadie piensa que va a tener un accidente, pero cuando ocurre un accidente es traumático para el que lo sufre y para el que lo ve, porque eso se queda marcado en la memoria. Así que eso es un trauma que tenemos, es fácil de identificar porque la persona lo puede hablar. El segundo es el trauma interpersonal, actos intencionales por otras personas, tales como abuso, negligencia, relaciones inapropiadas, asalto, robo, etc. ¿Qué nos puedes decir, Joel, de ese? Sí, mira, hay dos cosas que no quiero dejar de hablar sobre el trauma. Una de las cosas es que el trauma es una herida. En griego significa herida. Y es una herida que no ha sido sanada. Lo importante, igual que con la adicción, es que la recuperación es posible. Y sanar las heridas del trauma es posible, pero requiere de ayuda. Y la mayoría de nosotros, la tendencia hacia ya sea la negación o a creer que nosotros por nosotros mismos podemos recuperarnos, es algo que tenemos que trabajar porque requiere ayuda de personas capacitadas como profesionales, requiere un grupo de apoyo, hace falta una serie de factores para poder sanar esas heridas, pero sí es posible sanar esas heridas y es posible poder recuperarse,
Por ejemplo, lo que mencionaba del accidente de carro. Hay personas que después de un accidente de carro se les dificulta y no pueden volver a guiar. Pero con un debido proceso de terapia y con un buen grupo de apoyo pueden volver a sanar esas heridas y pueden volver a guiar. Igual con las personas con ataques de pánico. Y esto es bien importante porque la mayoría de las personas que han sufrido adicciones han vivido traumas. Y si no lo trabajan, la recuperación es mucho más difícil. Es más lento el proceso de recuperación. Y es importante que hablemos de trauma y que busquemos ayuda para poder sanar las heridas. Y queremos recalcar que el trauma, el abuso en la niñez y en la adolescencia es abuso, se puede dar como abuso físico, se puede dar como abuso sexual, pero también se puede dar como abuso emocional. O sea que cuando muchas veces hablamos de abuso, pensamos en abuso físico, en un padre maltratante o una madre maltratante que le pegaba a sus hijos. Pero hay un abuso sexual que también es un tabú, porque entonces se desarrolla en la familia, que es lo que llamamos incesto, que es extremadamente traumático, pero no podemos dejar pasar también el abuso emocional, que es el más sutil. Ese es hablado o por gesto o por hacer o por dejar de hacer y la otra persona se siente mal. También la negligencia. Decimos que el adicto viene de dos tipos de hogar. El hogar muy rígido o el hogar negligente, que cada cual hace lo que quiere, que los padres no les importa lo que hagan los hijos, ni dónde estén, y así es que se crían esos niños o esos jóvenes, o muy rígidos o muy descuidados, y esa es receta perfecta para desarrollar adicción. También tenemos trauma de identidad, basado en las características inherentes de la víctima, tales como el género, etnicidad, orientación sexual, etc. Por ejemplo, como hablamos ahorita, la mujer, por ser mujer, aunque en términos de población es mayoría, pero por el machismo y por la cuestión esta de que el hombre es superior, pues la mujer es maltratada en muchas ocasiones. La mujer puede ser objeto de burla, puede ser objeto de que el sexo débil y la orientación sexual ni se diga. El que no es heterosexual no cumple con la norma social y entonces pues es abusada. La mayor cantidad de jóvenes que se suicidan pertenecen a la comunidad LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros y transexuales. Eso es estadístico, es lamentable que muchos padres y madres, pues cuando el hijo les confiesa su verdadera orientación sexual, que tampoco se escoge, la persona viene con su orientación sexual, los botan de la casa o los abusan de manera emocional increíblemente. Y ahí tenemos que la mayor parte de esos jóvenes también acuden a las adicciones para lidiar con ese rechazo tan grande, porque todo el mundo espera que su familia sea el apoyo principal. Y entonces cuando esos jóvenes deciden hacer un acto de honestidad y de plantearle a sus padres, mira, este es quien realmente soy, lo que reciben es rechazo y maltrato. Pues eso es un trauma muy grande. ¿Algo más que tengas que añadir a este tipo de trauma? Sí, que ahorita habías tocado el tema del machismo y uno de los traumas que tiende a suceder, y hay mucha negación sobre el tema, es que he escuchado sobre residenciales públicos donde hay mucha pobreza y una de las cosas que tiende a suceder es lo que ellos le llaman cuando te hicieron hombre. Cuando te hicieron hombre se refieren a cuando ellos eran adolescentes y una mujer adulta
tuvo relaciones sexuales con ellos. Y entonces el detalle por esto del machismo es que hay una negación porque piensan que al uno ser hombre, no importa que uno haya sido menor de edad y la otra persona haya sido adulta, no lo ven como un abuso sexual. Y es algo que también es traumático. Exactamente. Pues tenemos que crear conciencia. Fíjate que un tema trae otro. Empezamos con educar de lo que es la adicción sexual, pero entonces hay que seguir educando. ¿Cómo es que debemos de comenzar a desarrollar conciencia, a desarrollar aceptación, a desarrollar seguridad en nosotros mismos? Porque el machismo, aunque se vista de guapería, lo que hay detrás del machismo es inseguridad. Y tenemos que entonces crear conciencia a nuestros hijos varones de que no es necesario demostrar ser nada. Se es ser humano, hombre o mujer, igual a igual. Y no hay que ser, no hay que beber ni consumir drogas para eso, ni tener relaciones sexuales antes de tiempo. Así que todas esas cosas tenemos que irlas aprendiendo. Y vamos por último a tocar el trauma comunitario. Está basado en la membresía de la víctima en una comunidad en particular, tales como la familia, tribu, religión, etc. ¿Qué tipo de trauma puede tener una persona por pertenecer a tal familia, por pertenecer a tal religión o a tal grupo en particular? ¿Qué me puedes decir de eso, Joel? Sí, quería, antes que se nos acabe el tiempo, hablar que algo traumático puede ir en varias direcciones. Traumatic Incident Reduction, que es un protocolo para trabajar trauma, identifica que hay 4 flujos de trauma. Está el flujo entrante, que es algo que me hicieron. Algo que me hicieron puede ser traumático. El flujo saliente, que es algo que yo le hice a otra persona. El flujo cruzado, que es algo que yo observé que le hicieron a otra persona. Y el flujo reflexivo, que es algo que yo me hice a mí mismo. Que es bueno no encajonar el trauma solamente en desastres naturales, en accidentes de carro, en violaciones o en cosas solamente que me hicieron a mí, sino también cosas que le hicieron a otras personas pueden ser traumáticas, cosas que vimos nosotros que le hicieron a otra persona. Y otro último punto es que el trauma es de acuerdo a los lentes de la persona. Todo depende del cristal de la persona que lo mire. Algo que fue traumático para mí, a lo mejor para otra persona no es traumático. Y voy a dar un ejemplo. En Puerto Rico hace varios años hubo una explosión por gas en Río Piedra. Y me cuentan que una persona salió herida de la explosión y luego cuando él se recupera pudo regresar a trabajar a Río Piedras. Otra persona que estaba en Río Piedras pero no salió herida, vio el evento pero nunca pudo volver a trabajar allí. Aun cuando no salió herida, el trauma fue tan fuerte y no pudo no pudo regresar. Lo que quiero decir con esto es que no minimicemos cosas que a lo mejor alguien nos dice que fueron traumáticas para su vida. Creámosle, porque a lo mejor yo lo puedo soportar, pero esta otra persona no lo pudo soportar. Y debemos entonces ser empáticos y compasivos. Claro, y a eso es que nos referimos cuando tenemos que crear conciencia para poder entonces aceptar a los demás con lo que traen. Todos somos diferentes, como dije ahorita de las orientaciones sexuales. Todos somos diferentes, todos podemos lidiar de manera diferente, pero si podemos entendernos y podemos aceptarnos, pues mejor todavía, y podemos hablar, que a veces se nos hace tan difícil porque tememos que se nos juzgue. Muchas veces nuestros propios hijos pues no se atreven a decirnos las cosas porque temen de que los regañemos, de que los condenemos, de que los señalemos, y ya pues debemos de irnos abriendo
a una aceptación. Bueno, lamentablemente el tiempo se va volando, pero para el próximo webinar le vamos a seguir a completar este tema y comenzar otro. El próximo webinar va a ser dentro de 3 semanas, el 8 de enero. Esto se está dando aquí en plenas Navidades, así que felicidades y buen año. Aquí tienen nuestra información, los que nos quieran acceder para servicios de orientación o terapia, nos pueden llamar o nos pueden escribir a nuestro email con sus preguntas, con sus dudas, con temas que nos quieran sugerir para hablar en otros seminarios como este. Así que pues a nombre mío pues les deseo buenas felicidades. Humberto Valenzuela se despide de ustedes y Joel. Sí, muchas felicidades, feliz Navidad a todos y muchas bendiciones. Muchas gracias y hasta la próxima.